Le voy a decir, mira, ve para allá. Mira. Que tengo que ponerlo. Bueno, Omar, yo pensé que íbamos a hablar como unos 20, 25 minutos, media hora, para ver si le va el tiempo ahora para la historia y todo eso. Pero no te puedo dejar ir, Omar, sin hacerte esta pregunta, que es muy primordial. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Cuál fue el proceso que vivió tu padre? Muchas gracias por la pregunta. Tú, como muchas personas, pero tú llegaste a conocer a mi papá de una forma íntima. Sé que mi papá también te quiso mucho a ti y mi papá siempre fue bien buena gente contigo. Pero mi papá siempre fue, el Dios de mi papá era la lógica. La lógica. Siempre mi papá decía, si no es lógico, olvídate. Olvídate de eso. Y mi papá nunca, no era que era ateo. Mi papá era más agnóstico, que no lo creía hasta que lo veía. Tenía que ver la evidencia. Y muchas veces no es malo eso, porque obviamente no queremos tener a gente que conozcan al Señor, pero no lo conocen, si me entiendes lo que tú me estás diciendo. Claro que sí. Esto solamente que van para la iglesia y ya, pero sí. No conocen nada. Pero mi papá fue un hombre muy bueno, una persona sana, una persona que nunca le hizo daño a nadie. Pero muchas veces mi papá dejaba que su bondad, él dejaba que su bondad lo paraba de conocer a Dios. Mi papá tenía la mala concepción, como tiene mucha gente. Entonces, los que están escuchando eso, por favor, escuchen esto. Tenía la mala concepción que pensaba que porque él era buena gente, si un Dios existía, él iba a estar en el cielo. Pero gracias al Señor, que a través de mi salvación vino ese fruto de mi padre de ser salvo a los últimos 2 años de su vida. Mi papá, como mucha gente en el mundo, fue diagnosticado con cáncer. Wow. ¿Cáncer dónde, Omar? Cáncer en la vejiga. O en la vejiga. Sí, no es algo tan común, pero sí sucede. Y fue diagnosticado con cáncer. Duró 2 años batallándolo. Fue un tiempo muy difícil en mi vida. Un tiempo que la verdad que fue un tiempo exhaustivo para mi fe. Mucho orar, ayunar, buscar del Señor. Y mi papá cada día se veía como que se ponía peor. Por los últimos 2 años, 24 meses, escuchen bien. Wow. Se sentía como que mi padre se estaba escapando de la mano mía. Yo quería agarrar y no podía. Nunca pude tener ese agarre. A veces se sentía como que lo tenía en la palma de mi mano y que Dios lo hubiese sanado, pero se seguía empeorando. Y fue un tiempo muy difícil para mí. Tenía muchas preguntas nuevas para Dios. Nunca dudé de Dios, nunca dudé de Dios, pero dudé de mí mismo, porque pensé, tal vez no estoy haciendo lo suficiente, tal vez no estoy orando lo suficiente, tal vez no estoy ayunando lo suficiente, tal vez no estoy diezmando suficiente, no sé. Y el problema también, Isaac, era que yo tenía una concepción incorrecta del evangelio. Eso fue lo número 1, eso fue lo que me destrozó, porque bíblicamente tenía muchas cosas que no eran correctas, porque a través de mi ignorancia, como hay muchos cristianos ignorantes, no buscaba de la palabra, solamente escuchaba, pero no estudiaba. Entonces, durante ese tiempo, yo tuve un buen amigo mío, que todavía somos el mejor amigo hasta el sol de hoy, que pudo atraerle el evangelio a mi papá de una forma que yo no pude. Porque obviamente yo pensaba, mi papá no lo va a rechazar a él, a mí también me rechaza, pero a él no lo va a rechazar. Y a través del evangelio eso fue la semilla, que gracias a Dios, Dios permitió que cogiera fruto. Y nada, entonces en esos 2 años, mi papá se puso flaco, como le pasa a toda la gente con cáncer. Parecía un cadáver vivo. Wow. Y me acuerdo, Isaac, que yo quiero que esto esté en el video, porque yo creo que la gente escuche. Durante ese tiempo, en su último mes, le quiero poner, pasaron cosas, Isaac, que nunca se me van a olvidar. Que Dios tuvo la misericordia para enseñarme, para que se me ponga como un tatuaje en el corazón, de nunca olvidar que quién es Dios. Y
Y fueron cosas con mi papá tan espiritual que mis hermanos, que no todos son creyentes, se quedaron, que hasta el sol de hoy lo piensan todos los días. Y fue, por ejemplo, te voy a dar una, para no hacerlo más largo de lo que es. Mi papá duró 3 o 4 días en el mueble, no se pudo parar, no puede caminar, no tiene fuerza, estaba casi muerto. Y viene un pastor de nosotros en la iglesia. Primero viene un padre en la mañana, echándole agua bendita, leyendo una oración de un librito lejos de él. Y yo llamé a un pastor, el pastor de joven en ese tiempo de nuestra iglesia, y le digo, Pablo, mira, yo necesito que tú vengas para acá. Yo necesito ver más, yo necesito que alguien esté ahí con él. Y él fielmente me dijo, está bien, no hay problema, mi hermano. Y él vino para la casa de mi papá y en la noche, y cuando llegó en la noche, estábamos todos ahí, todos los hermanos, y él llegó y él se puso de rodillas con mi papá y lo agarró de la mano a mi papá, como si fuera papá de él. Wow. Y él le dice, Luis, nosotros vamos a orar y vamos a permitir que Dios haga su voluntad en tu vida. Y oramos. Acuérdate, Isaac, tiene 3 o 4 días que no habla, no se para mi papá, y ora, y ora, y ora. Hermano, mi papá se para del mueble. Durante la oración. Durante la oración se va parando, se va sentando en el mueble. Y le dice al pastor, yo no sé lo que tú acabas de hacer. 3 días sin hablar. Yo no sé lo que tú acabas de hacer, pero yo nunca me he sentido tan fuerte en mi vida. ¿Qué? ¡Qué ironía! Un hombre muriéndose de cáncer, pesando 100 y pico libras menos de lo que pesa normalmente, dice esta palabra, no sé lo que tú hiciste, pero yo nunca me he sentido tan fuerte en mi vida. Después nos miró a cada uno de los hermanos y empezó a llorar. Y él dice, ay, mis hijos, ay, mis hijos, ay, mis hijos. ¿Por qué? Yo creo que él supo que ya llegó su hora. Mira cómo son las cosas. Él le dice a mi hermano, búsqueme agua, que tengo sed. Le buscamos agua a todos para que él bebiera de un sorber. Y él está bebiendo. Y entonces él le dice al pastor, yo quiero que mis hijos beban del agua que yo estoy bebiendo. Wow. Mi papá, que la lógica era su Dios, ¿verdad? Bueno, se lo pasa a nosotros y nosotros le vamos a quitar la tapa para beberlo así. Y él dice, no. Beban el mismo sorbete que yo bebí. Y todos bebimos de ahí, simbolizando que ya llegó su hora. Después de eso, el pastor nos puso en la habitación esa misma noche, nos puso a todos los hermanos en la habitación y nos dijo, mira, yo quiero que ustedes entiendan algo. Nos dice, yo creo que Dios es un Dios de milagro y Dios puede sanar a tu papá. Pero también quiero que sepa que parece que este no es el milagro que Dios nos va a dar. No nos dijo que no nos va a dar un milagro, pero sino que no es el milagro que Dios nos va a dar. Que no es el que tú esperas, claro. Bueno, gracias al Señor, lo voy a decir, gracias al Señor, mi papá terminó muriéndose con toda su familia alrededor, con todos sus hijos alrededor, menos 3 que estaban en Nueva York, ya se fueron, pero estaban ahí en espíritu y también estaban en teléfono. Se murió con su familia alrededor. Y yo escuché una voz adentro de mí decir, Omar, tú tienes que orar para que él se vaya. Wow. Y yo oré a los pies de mi papá. Y cuando estaba orando veía una luz que entraba como resplandeciendo. Y abrí los ojos y la luz se fue. Y le dije a mi hermano, Kevin, chequea que el papi ya no está. Y la enfermera lo cloqueó. Enero 29 del 2018, Luis Eduardo Andújar se fue a estar en la gloria con el Señor. Estamos gozosos porque tu papá aceptó al Señor. Amén. Yo sé que está en la gloria del Señor. Eso es lo que nos da gozo a nosotros. Sí, amén. Amén. Y ese testimonio es impactante. Incluso lo voy a cortar y lo voy a subir aparte para que no se pierda nada.